Amigos, el fútbol argentino tiene un nuevo campeón, es Platense. Por primera vez en su historia, Platense se corona en el Apertura 2025, acaba de ganarle en Santiago del Estero la final a Huracán. El fútbol argentino dado vuelta, patas para arriba. Platense es un equipo que históricamente en los 80 perduraba en la primera división jugando desempates para no descender. Por esa historia que su gente cantaba, todos nos llaman el fantasma del descenso, pero Platense de primera no se va. Bajó en el 99, volvió hace poco para jugar una final en el 2023 con Palermo como técnico, perdiendo frente a Central y con este formato, el verdadero mata gigantes de la historia del fútbol argentino, porque esta es una historia que arrancó eliminando a Racing en su propia cancha, en la mismísima cancha de la Academia, con aquel gol de Orsini, eliminando a River, incluso perjudicado por el arbitraje, porque Platense en los 90 debía ganar ese partido, terminando yendo a los penales, eliminando nada menos que a San Lorenzo en las semifinales, y hoy dándole el golpe a Huracán. Un Huracán que queda con aquel estigma del 73 del equipo de Menotti, sin consagrarse. No estuvo fresco. Huracán tenía más peso, más responsabilidades con el partido que Platense, y después de el minuto 18, donde Mainero clava un golazo, pelota detenida, la peina Vázquez, uno de sus buenos centrales, Mainero con Galíndez algo adelantado y mal parado, y repentizando mal porque incluso se tira con un brazo donde no podía llegar, pero estaba un poco tapado el arquero Galíndez. Un golazo de Guido Mainero para la historia. Así ganó Platense casi todos los partidos, defendiendo con orden, presionando con intensidad, generando siempre puntualmente 2 o 3 jugadas de peligro. En este caso tuvo un cabezazo de Lionel Pico tapado por Galíndez en el primer tiempo, una de las buenas chances, con un gran esfuerzo de Lotti lesionado, de Ronaldo Martínez, Ronaldo Iván, ¿sí? El delantero que las corrió a todas. En el segundo tiempo hubo tiempo y hubo ocasiones para que Jord sea el acompañante de ataque, entró a jugar de delantero, y Huracán, por eso lo exhibe esta final a Huracán, desde el gol de Platense, incluso poniendo a Tisera, poniendo antes a Sequeira por Eric Ramírez, que se la pasó peleándose con Vázquez en el primer tiempo y reemplazado en el entretiempo, poniendo gente en ataque, poniendo a Guanchope para chocarlos, no pudo patearle al arco a Cosani, no pudo generarle peligro. Y el partido dependía de Massanti en el comienzo, y Massanti tuvo las más peligrosas, pero en soledad. No jugó bien Ursi, no jugó bien Colo Gil, estuvo por debajo de lo esperado Milkevich, y Huracán se quedó sin fútbol y sin electricidad, porque un equipo que sabe jugar a los espacios, como lo demostró Huracán en Rosario o en la cancha de Independiente, jugando a comprimirse y a lanzar, hoy se encontró con un equipo que sabe defenderse muy bien, que reduce espacios hacia atrás, que es muy disciplinado y muy ordenado, y es impenetrable, con un doble 5, con Pico, con Herrera, que a su vez Herrera tuvo un remate allá por los 32 minutos de una muy buena jugada asociativa de Platense sobre el costado izquierdo, rematando desde afuera. Ingresó De la Fuente por Guidara, de flojo partido, ingresó Tisera, Kudelka metió manotazos de desesperación. Huracán no estuvo fresco, no estuvo con la presencia con la que se deben jugar esas finales. Se va a hablar mucho de el peso histórico y cómo lo cargó de obligaciones a Huracán, y a Platense lo hizo jugar como siempre. Platense venía jugando de este modo y así jugó la final. Así jugó la final, con un arquero, insisto, que no fue muy buscado hoy, pero que ha sido decisivo en otras ocasiones, Cosani, con Vázquez y Salomón como centrales muy enérgicos. Tommy Silva, hoy reemplazado, ingresó Elizalde porque lo iban a echar.
había pegado una patada que Tello pudo considerarla de segunda amarilla sobre un Massanti que era el duelo. Vos pensás que Massanti ya había sido clave en partidos anteriores, sobre todo con Angulo frente a Independiente. Y Tommy Silva fue clave frente a Mastantuono, clave frente a Ceruti, frente a San Lorenzo en el comienzo de la semifinal, y fue clave hoy para, por lo menos, tratar de inhibirlo a Massanti. Luego ingresa Edgar Elizalde para marcarlo con más cercanía, con más celo, pero Massanti solamente tuvo una. Ursi tuvo un tiro allá por los 7 minutos en la salida de una pelota parada, un remate por arriba. Se va enojado, pero estaba bien reemplazado. Había provocado muy poco Ursi. Vázquez, un central que seguramente el fútbol argentino o los grandes del fútbol argentino van a observar a partir de ahora. Pico, Herrera, Taborda y su buena pegada y sus pinceladas y su desequilibrio de afuera hacia adentro. Mainero, Lotti, Ronaldo Martínez. Ese es Platense. Ese es Platense. Sapiola ingresando casi como un talismán, siendo muy importante en determinadas ocasiones. York, como en el partido de hoy, no tiene más la dupla. Una dupla que se gestó desde el barro en el fútbol argentino, la de Orsi Gómez. Por eso, en sus declaraciones, hablan del sacrificio, del camino recorrido, de su historia de superación, de su lucha. Gómez, muy emparentado sentimentalmente con Platense. Fabio Orsi, surgido en las inferiores de River, pero esta dupla de verdad viene desde el barro. Dirigió en Flandria, dirigió en el ascenso del fútbol argentino para tener la posibilidad de dirigir en Godoy Cruz en la primera división, después Atlético Tucumán, pero tuvieron que bajar en un momento a Ferro, a San Martín de Tucumán, volver al ascenso para tener y volver a tener esta oportunidad, esta chance. Y mirá cómo alcanzaron la gloria. Mirá lo cerquita que está la gloria en el fútbol argentino, en este tipo de formatos de campeonato. Platense ha sido un equipo determinante en los playoffs. En la tabla general terminó 13º. En los playoffs los liquidó a todos. El verdadero juego del calamar. Los puso en fila a todos y los liquidó. Los liquidó a todos los grandes. ¿Expone que Platense sea campeón a los grandes del fútbol argentino? Claro que sí, con más presupuesto, con más nivel de jugadores, con más jerarquía, con más recambio, con 5 cambios, que Platense los haya derrumbado a todos, los expone claramente. A partir de mañana se empezará a debatir sobre este formato de campeonato. Lo cierto es que hoy Platense es el legítimo campeón, porque en este formato de campeonato, desde el reglamento que impuso la AFA, Platense fue, insisto, el más corajudo, el más sagaz para defenderse, el de exprimir al máximo su potencial con mucha entereza, con mucha vivacidad. Hoy peleaba cada pelota como la última, con un corazón enorme, con un grado de emoción enorme para disputar cada una de las pelotas. Atacó cuando pudo, es cierto, no le sobra ambición. Tampoco está Platense para desordenarse demasiado. Es un equipo gestado y armado desde atrás hacia adelante, esta de la dupla, priorizando el orden, pero después agudizando el ingenio para saber cómo atacar y por dónde llegar. Platense alcanza la gloria. Salud Calamar, tantas veces, tantos años peleando por la permanencia en primera división, viendo la tabla de abajo, viendo los promedios. Hoy te codeás con la gloria grande. Jugará la Copa Libertadores y expone al resto. Platense, campeón del fútbol argentino, expone al resto. Era el campeonato de Independiente, dirán los hinchas del Rojo. Era el campeonato para River, dirán los hinchas de River. Pudo ser de Huracán. Llegaba ganándole a Independiente. Llegaba con envión el globo para romper aquel estigma de más de 50 años.
otra vez se derrumba la ilusión. Como en aquella apertura 2009, Huracán vuelve a claudicar, como en el último partido, en la cancha de Vélez. El recambio lo hizo protagonista Huracán en el medio. Se fueron Fattori, Echeverría, Alarcón, jugó el pibe Leo Pérez, jugó el Colo Gil, apareció Miljevich, se fue Tobio, aparecieron otras opciones como Pellegrino, como Marco Pellegrino. No alcanzó apenas con la aventura de Massanti, que creo que es el único que puedo rescatar hoy en lo individual de un Huracán muy pálido, muy fuera de línea, muy a contramano de el temperamento y la lucidez con la que se deben jugar este tipo de finales. Salud Platense, salud Pueblo Calamar. Te mandamos esta reacción dedicándote este título y esperando que disfrutes de estos tiempos de gloria. Todo el fútbol argentino admira desde dónde Platense construyó este título, y todo el fútbol argentino, sobre todo los grandes, deben replantearse por qué no han estado a la altura en este título, donde es el campeonato de la humildad, el juego del calamar. Platense campeón, apertura 2025. Los leo aquí abajo a todo el fútbol argentino. ¿Qué ha pasado? El fútbol dado vuelta, pero Platense es un justo campeón de la apertura 2025. Abrazo grande, la seguimos. Chau, chau.